Era un día fresco cuando David y su familia llegaron a aquella majestuosa casa victoriana, tan pintoresca como antigua. Lo que debía ser un sueño, una vida tranquila en un lugar alejado de la urbe, pronto se convertiría en una pesadilla. La primera noche, los chicos se quejaban de un constante chirriar en las paredes. La casa es vieja, probablemente es solo el viento quejándose entre las vigas, decía David tratando de tranquilizarlos. Pero incluso él, en lo más íntimo, no podía negar una extraña sensación de incomodidad. Martina, la esposa de David, era más perceptiva. Notaba frío en algunas habitaciones, un frío inexplicable. Y a veces, cuando se hallaba sola, podía escuchar susurros en las esquinas, palabras sin sentido, voces agrietadas por el tiempo. Se sentía observada, perseguida. La familia intentó hacer su vida normal, ignorando la radio que se encendía sola por la noche, las luces que parpadeaban sin razón, las puertas que crujían a pesar de estar cerradas. Pero lo que comenzó como extrañas anécdotas que contar a amigos, pronto se convirtió en un miedo real y visceral. Caro, la hija pequeña de la familia, empezó a hablar de su amiga invisible, una niña llamada Emily, que según explicaba, falleció hace mucho tiempo en la casa, tras caer por la gran escalera del foyer. David y Martina sonrieron ante estas historias, pensando en la viva imaginación de su hija menor. Los niños inventan amigos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero las cosas se torcieron cuando la violencia entró en escena. Platos rotos sin razón, puertas que se cerraban de golpe, martillazos nocturnos en las paredes. Caro afirmaba que Emily estaba enfadada, que decía que ellos eran intrusos, que la casa era suya. Y un día, en el frío y polvoriento ático, David encontró una caja. Unas cuantas fotos, una muñeca vieja y una lápida en miniatura con el nombre Emily. En lugar de la fecha de la muerte, 3 palabras escalofriantes: nunca me iré. La oscuridad parecía expandirse en cada rincón de la casa con una intensidad maligna. Todos se dieron cuenta de que algo más que simples objetos antiguos y polvo ocupaba el antiguo hogar. Algo que estaba decidiendo tomar cartas en el asunto. Algo que estaba dispuesto a reclamar lo que creía era suyo, por cualquier medio necesario. La noche cayó y los lúgubres pasillos de la vetusta casa victoriana se volvieron un cuadro de horror para David y su familia. El poltergeist de la nueva casa ya no estaba dispuesto a ocultarse. Y con la luz de la luna filtrándose tenuemente por las altas ventanas, los primeros verdaderos gritos de terror resonaron, cortando el viento de la fría noche. La horrorosa verdad estaba comenzando a desvelarse. Su perfecto nuevo hogar era en realidad una casa embrujada. Era la casa de Emily. Y Emily había decidido que no estaban solos. David y su familia, atrapados por el espectral asedio, comenzaron a verse al borde del abismo. El poltergeist había decidido hacer acto de presencia de las formas más espeluznantes. Cada noche, golpes estrepitosos retumbaban en las paredes, objetos volaban por el aire y las velas se apagaban misteriosamente. Siseos fríos recorrían los pasillos y a veces, cuando el silencio era total, podían escuchar una misteriosa risa distante. La hija menor, Emily, afirmaba ver a una mujer vestida de blanco paseándose por los pasillos al caer la noche. Cuando los demás le preguntaban a quién veía, ella solo decía, temblorosa, la dama de la casa, quiere que nos vayamos. Los días pasaban y la tensión crecía. David, en un intento desesperado por aclarar los hechos, decide investigar la historia de la casa. En las polvorientas páginas de los archivos municipales, descubrió una espeluznante historia. La antigua moradora era una mujer llamada Abigail, que había fallecido de forma trágica en la casa, hace más de un siglo. Mientras tanto, la esposa de David, Marta, intentaba proteger a sus hijos del terror imperante. Inciensos, amuletos, sal. No sabía si esos remedios funcionarían, pero tenía que intentarlo. La pequeña Emily continuaba viendo a la dama blanca. Ahora su rostro se tornaba más y más terrorífico con el paso de los días. Un día, la casa pareció enloquecer. Todo se zarandeaba violentamente, los gritos se intensificaban y la risa se volvía más cruel. David, quien acababa de descubrir que la mujer fallecida Abigail había jurado, antes de morir, que jamás abandonaría su hogar, se dio cuenta de la horrible verdad. Habían invadido el territorio de un espíritu vengativo. Ahora,
Abigail exigía a la familia su marcha o pagarían las consecuencias. El poltergeist de la nueva casa se había revelado y su advertencia quedaba clara: aquel que osa desafiarla deberá prepararse para conocer el auténtico miedo. Y así, la batalla entre los vivos y el más allá continuaba, en la que ahora ellos conocían como la Casa de la Maldición. La puerta de la casa chirrió, rasgando el silencio de la noche. David, el padre de familia, se mantenía en vilo en la penumbra, sus ojos vigilantes por el miedo que le zumbaba en el estómago. La casa, su nueva casa, se había convertido en un abismo de terror. Mensajes grabados en espejo, ventanas que se abrían y se cerraban como bocas hambrientas, y aquel estremecedor frío que se les colaba por los huesos. Todo eso había comenzado como si fueran susurros, pero el furioso poltergeist estaba elevando su canto a gritos. «Es mío», ese simple mensaje revelaba una posesión y una amenaza. Fue encontrado la noche anterior, escrito con el vaho en el espejo del baño principal. Los hijos de David, pálidos fantasmas de sí mismos, habían dejado de jugar. El miedo los mantenía prisioneros en sus habitaciones. Su esposa, Ana, era un manojo de nervios, saltando al más mínimo ruido, buscándolo a él, a David, para pedirle una explicación que él no podía dar. David sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo peleas contra una entidad que no puedes ver, tocar o entender? Justo cuando la angustia comenzaba a desbordarse, un estruendo los devolvió a su cruda realidad. El sonido metálico y el crujir de madera provenían del ático. David, tratando de aferrarse a su coraje, tomó un palo de escoba como arma y comenzó su ascenso por las escaleras crujientes. Mientras subía, sentía la presión en su pecho. Algo o alguien lo observaba y lo esperaba. Cuando abrió la puerta del ático, la luz de la luna iluminó un viejo balancín de madera. Estaba moviéndose, crujía espantosamente como si alguien invisible estuviera meciéndose en él. Entonces lo vio, en la pared trasera del ático, había un retrato antiguo de un hombre serio de ojos grises. No había duda, era el dueño original de la casa y, al parecer, no tenía intenciones de mudarse. El retrato parecía observarlo, los ojos grises estaban fijos en David. Había algo en esa mirada, una especie de desafío, una amenaza casi póstuma. Había un mensaje allí, uno que decía sin palabras: «Esto es mío. Vete». Una ráfaga de viento golpeó al viejo balancín, haciéndolo crujir con un chillido que heló la sangre de David. El miedo lo estaba consumiendo, pero estaba decidido, por su familia, tenía que enfrentarse a esa cosa. La luna llena se reflejaba en los ojos grises del retrato. Esta vez, parecía no solo desafiarlo sino invitarlo a la lucha. Con un nudo en la garganta David consiguió relatar un débil: «Esto es ahora mío, y de mi familia. Vete». Silencio. Enseguida, el balancín cesó su movimiento y la casa pareció sumirse en una oscuridad más profunda, como si incluso la luna se hubiera asustado y escondido. David lo sabía, no había salido victorioso. Solo había iniciado una guerra contra un enemigo que, quizás, no podía vencer. Pero no importaba, por su familia, estaba dispuesto a dar la pelea. Descendió las escaleras con una nueva determinación, dispuesto a defender lo que ahora era suyo. Pero el poltergeist, enojado por la osadía de David, no tenía intenciones de dejar ir su territorio. El terror, en la casa antigua, acababa de comenzar. Y así, cruzaron la frontera de lo desconocido, en el perverso abismo de la noche. Se dibujaba en la oscuridad un tablero de ajedrez, los peones estaban colocados y el juego irreversible del terror había empezado. Capítulo 4. Revelaciones nocturnas. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Al caer la noche, el miedo se apoderaba de David y su familia. Un viejo reloj en el pasillo marcaba paso a paso el tiempo. El tic-tac resonaba en las paredes, creando una sinfonía de ansiedad. David estaba decidido a conocer la verdad. Esa noche se armó de valor y esperó la medianoche, el momento en el que los eventos paranormales parecían crecer en intensidad. Luz de las velas, un viejo libro de exorcismos y toda su valentía lo acompañaban en la sala. Los ruidos comenzaron puntualmente, leves gruñidos, sillas que se arrastraban, platos volando en la cocina. Pero David no se movió. Se concentró en la oscuridad, buscando entender,
confrontar la entidad que amenazaba su hogar. Fue entonces, en la espesura del silencio, cuando escuchó un susurro. Una voz antigua, llena de ira y dolor, que salía de las sombras. «Mi casa», decía con eco estridente. Pero para David no era una amenaza, era una súplica, un grito de un espíritu perdido en la tormenta del tiempo. El poltergeist había hablado. Su ira estaba pegada a la casa, como un bucle eterno. Una tragedia antigua aún seguía repitiéndose y era ese apego a su viejo hogar lo que lo mantenía atado. La verdad se reveló a David, la conexión que los unía era la familia, el amor por el hogar. Pero mientras David buscaba calma, el espíritu solo conocía ira y desesperación. En la impotencia de revivir su tormento, se dejaba llevar por la violencia, afectando a los nuevos inquilinos. Estaba claro ahora, la casa no estaba maldita. Estaba herida. Y su única esperanza era la empatía y valor de un hombre desesperado por proteger a su familia, dispuesto a arriesgarse por conectar con un espíritu enfurecido. Esa noche, David cometió el acto más valiente que jamás hubiese imaginado, comenzó a hablarle al poltergeist, intentando calmar su angustia. «No nos vamos a ir. Pero tampoco te queremos hacer daño. Esto también es nuestro hogar, deberíamos compartirlo», murmuró David a la oscuridad. Una pausa. Y luego, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Algo había cambiado. Solo quedaba esperar a la próxima medianoche para saber qué. El poltergeist de la nueva casa, por primera vez, había sido confrontado. El viento ululante contra las ventanas de la casa vieja fue el telón de fondo perfecto para la pesadilla que estaba por desatarse. Una caja de juguetes de repente cobró vida, la melodía siniestra de un carrillón roto resonó por las paredes de madera. El sueño de David se evaporó en la oscuridad. «Mamá. Papá». Los gritos de horror de su hija menor, Emily, cortaron el aire como cuchillos afilados. David y Julia despertaron bruscamente y corrieron hacia la habitación, pero la puerta se cerró de golpe ante sus ojos. Desde dentro, los gemidos ahogados de Emily bajo la presión invisible de un enemigo desconocido golpeaban sus oídos con una fuerza brutal. Forzaron la puerta, pero parecía tener vida propia. «Este es mi territorio», resonó una voz grotesca de ultratumba. La desesperación se dibujó en los rostros de David y Julia. Al otro lado de la puerta, una presencia siniestra tomaba posesión de la sala, un poltergeist sediento de vida y miedo, restringiendo a Emily con su influencia escalofriante. El sonido del carrillón parecía reírse de su impotencia. La antigua casa temblaba en sus cimientos, sacudida por una furia invisible. David, lleno de determinación, corrió hasta el cajón de la cómoda y buscó febrilmente el crucifijo de plata que una vez perteneció a su abuela. «Es tiempo de luchar», pensó. Y en ese preciso instante, la puerta de la habitación de Emily se abrió lentamente. El carrillón se detuvo, y un escalofriante silencio bañó la casa. La batalla por su hogar y la vida de Emily acababa de comenzar. Acompáñanos en la próxima entrega de este relato aterrador, donde David intentará hacer frente a lo desconocido, a un enemigo más allá de la comprensión mortal. Hasta entonces, recuerda, a veces, no son solo historias, y lo que parece un simple sonido en la oscuridad puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Hasta la próxima entrega, si te atreves a escucharla. David se había adormit amb el cos esgotat, però un fort soroll el sobresalta. Un cop més. Eren les 3 de la matinada. Un crit esgarrifós el va fer saltar del llit. Lionsa. Corrent cap a l'habitació de la seva filla, va veure la porta tancada. Els crits es van tapar. Va cridar-la, però no va haver resposta. L'accidentada porta es va obrir de cop, el fust raspant el terra de fusta, emetent un soroll agut. L'habitació de Lionsa estava buida. El llit, intacte. Les finestres, tancades. Res de Lionsa. Va sentir un murmuri, com una cançó de bressol, que venia del soterrani. Lionsa. Va baixar a gran velocitat, arrossegant-se per les escales. Dins del sombri soterrani on cap llum de l'exterior entrava, les parets s'esmicolaven, desgastades per segles de vida. Lionsa, de Juni, amb el seu vestit de nit blau, estava asseguda en una cadira de balancí. Balancant-se de avant cap enrere,
cantant en un murmuri constant. Però no era ella qui l'abalancava. Va abancar amb cautela, el estómac revolucionat per l'adrenalina i el terror. Els seus ulls s'acostumaven a la foscor, però encara no podia veure qui movia la cadira. Va cridar-la amb veu fràgil, Lionsa. I llavors va veure-ho. Per rere la cadira, unes mans ossudes s'estenien, movimentant el fost amb un ritme precís. Unes mans que pertanyien al buit. Lionsa els va ensenyar un somriure innocent. She turned to David, and in a terrifyingly extra voice, she said, "Papa, aquest és el meu amic, el amo de la casa." El pànic esclata en seu interior, com una onada. Va estirar del braç de la seva filla per agafar-la, però una forca invisible el va fer caure a terra, com si hagués estat estirat cap enrere. Va mirar a ell entorn, apartant la mirada de Lionsa i del sobrenatural ésser que l'abalancava. A la seva vista, parets escanjades, teulada enrunada i una nebulosa forma que es precipitava cap a ell. Un clam penetrant ressona en el seu crani. Aquesta és la meva casa, cridava la veu espectre. David es va llevar a tota pressa, agafant Lionsa i sortint del soterrani. Cada pas un agonitzant camí ple de terror i angoixa. A la sortida, la porta es tanca amb un cop que feia tremolar la casa. Van abandonar a tota velocitat. A les fosques, fugint per terrenis tortuosos fins a la casa més propera. I foren les últimes paraules de Lionsa les que es quedaren gravades en l'ànima de David: no ens volia fora, papa. Volia la casa per a ell. Només per a ell.